de aniversario, pues a mí me gustaría, en primer lugar, agradecer a todos los maestros de la universidad y a todos los alumnos, así como a los amigos que nos han acompañado en este año que nos ayuda a ir consolidando el proyecto. Ya decía la doctora Ginón, el hecho relevante de que en medio de la pandemia hemos podido tener ya 2 sesiones de graduación, 2 exámenes de grado en el caso de las maestrías, y en el caso de los doctorados estamos nada más, ya se terminaron su ciclo escolar y están en su proceso de elaboración de tesis, lo cual pues representa un avance considerable para nosotros. También deseo destacar que la propia situación de confinamiento que nos impuso la coronavirus pues nos obligó a reinventarnos porque pues nadie estaba preparado realmente para que la educación se confrontara por los medios electrónicos, por la tecnología, sino que estábamos acostumbrados a hacerlo de manera presencial y pensábamos muy poco, casi de manera solo incidental en esto que estamos haciendo ahora y que se convirtió en nuestro vehículo fundamental, que es, pues en este caso, la plataforma Zoom, pero que se trata de todas las aplicaciones que nos permiten mantenernos en diálogo permanente, como tiene que ser una universidad, no obstante la coronavirus, ¿no? Esto nos ayudó también a que todos los programas de educación continua, es decir, los programas de diplomados y cursos, no los programas de maestría y doctorado, pero los programas de educación continua, pues tuvieran un alcance relevante, un alcance que nos ayudó no solamente en términos económicos, que para nosotros son fundamentales, puesto que vivimos de lo que la universidad genera, ¿verdad? Para mí esta es una novedad, yo siempre había trabajado en universidad pública, pero bueno, aquí hay que generar recursos y ese es el gran reto. Y entonces la pandemia nos obligó a reinventarnos y pusimos casi todos nuestros diplomados en el plano, a ofertarlos en el plano internacional y ha tenido un éxito pues importante, ¿no? Tenemos alumnos de la República Dominicana, de Guatemala, de las Canarias, tenemos alumnos de Colombia, tenemos alumnos de Bolivia, tenemos alumnos de diferentes países de América Latina, y lo mismo que también tenemos docentes que se conectan desde Cuba, por ejemplo, el doctor Matos, que ya vi que se entra y sale, supongo que tiene un poco de inestabilidad su red, y otros profesores que han contribuido a que esta red a que esta situación de confinamiento pues sea capitalizada en favor de la idea de tener una red de información y de intercambio de conocimientos, de construcción de conocimientos, mucho más amplia que la que teníamos solamente de manera presencial. Es decir, en este caso aplica un lugar común que es el que de lo difícil hay que construir una situación favorable. Desde luego no es del todo favorable, pero nos ha servido mucho, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, mm, solamente quisiera yo resaltar, porque como sé que este programa no necesariamente se está viendo en directo, pero se va a grabar en YouTube, pero sí me gustaría externar nuestra gratitud a la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, con la cual hemos desarrollado interesantes programas de capacitación en el área de salud pública, pero también en el área de nutrición, en el área de tanatología, ¿verdad? Nuestros alumnos tienen estancias en esta importante escuela que hoy por hoy es una de las más importantes en América Latina, si consideramos que Cuba es el único país de nuestro continente que tiene un candidato vacunal, que es el que comentábamos al iniciar la charla, el Soberana, y tiene que ver esta institución con este proyecto, ¿verdad? También en La Habana tenemos el apoyo del Centro de Estudios Martianos, de la Oficina del Programa Martiano de la República de Cuba, desde luego de la Fundación Fernando Ortiz, que preside el doctor Miguel Barnett Lanza, que es donde elabora el profesor Matos, y en fin, muchos, la Casa México, donde está el doctor
Miguel Hernández, muchas instituciones de Cuba que favorecen nuestra movilidad de los estudiantes que hacen una estancia casi en cada curso que realizamos. De momento, bien lo decía hace un momento Alejandra Matos, pues de momento no hemos podido hacer ningún tipo de movilidad. La última que teníamos programada para la Escuela de Salud Pública fue en el mes de marzo, y desde entonces se han cancelado los vuelos a La Habana, y entiendo que se hayan cancelado porque pues están en una situación de control de la pandemia muy rígida, pero entendemos que en el mes de noviembre ya se restablecerán los vuelos, no así los programas de intercambio que normalmente tenemos, porque no tenemos todavía la anuencia de las instituciones cubanas, pero sí es importante expresar la gratitud, porque sí con ellos hemos podido desarrollar de manera, digamos, exitosa nuestros programas. Bueno, dicho lo anterior, que no, los que me conocen saben que no soy muy afecto a dar ese tipo quisiera yo entrar de lleno a algunas ideas de Martí, de José Martí, en torno a la pedagogía, en torno a la educación, que he recogido de varios textos de Martí. Ustedes saben, como hace unos 15 días fui expositor en la cátedra José Martí de la Universidad de San Carlos en Guatemala, y me pidieron que yo expusiera las ideas de José Martí en torno a la salud pública. Y como entonces, repito aquí, pues obviamente Martí no era médico, como ni sanitarista, ni personal de salud, pero tenía un conjunto de conocimientos, digamos, bastante sistemáticos en torno a la ciencia, que le permitieron, y tenía una cultura muy amplia, aparte de que tenía una formación como filósofo, que le permitió tener un sistema de conocimiento y un sistema de conceptos que lo acercaron al tema de la salud pública, que no es la materia del día de hoy. Pero de la misma manera, e incluso en este caso con praxis propiamente dicha, Martí tiene una serie de planteamientos asociados a la educación y a la pedagogía, que vienen no solamente de su propia construcción filosófica, sino de su práctica como docente. Él fue docente en muchos sentidos, como veremos en la tarde de hoy. Y voy a ir leyendo un poquito para no... es decir, sin demeritar otros periodos históricos, debo decir que el siglo XIX lo puedo considerar como el siglo de oro de la educación cubana, puesto que en ese siglo vivieron y desarrollaron su obra figuras como Félix Valera Morales, José de la Luz Caballero y desde luego José Julián Martí Pérez. Martí tiene, aparte de estos dos pensadores referenciales que mencioné, pues fueron puramente referenciales, puesto que no los conoció Martí. No así, en cambio, a su maestro, que fue Rafael María de Mendive, quien fue su maestro y quien fue el que más influyó en Martí en su formación desde muy temprano. Martí recordaba a su maestro en 1891 de la siguiente manera. Decía Martí: prefiero recordarlo, hablando de Mendive, a solas, en los largos paseos del colgadizo, cuando callada la casa, de la luz de la noche y del ruido de las hojas fabricaba sus versos, cuando hablando de los que cayeron en el cadalso cubano, se alzaba airado del sillón y le temblaba la barba. Es decir, él recordaba a su maestro, que era un poeta, además, Mendive era un poeta, lo recordaba casi en el acto, digamos, catártico de la creación poética, ¿no? Pero era un maestro, era su maestro. No obstante, quien realizó la obra más trascendente y en cierta forma que resume todo lo que los antecesores hicieron en el pensamiento pedagógico cubano, sin la menor duda es Martí, cuya vida transcurre, ya lo saben todos, pero no está de más repetirlo, en la segunda mitad del siglo XIX, en la que vive apenas 42 años, es decir, nace en el 53 y muere en el 95.
muy corta la vida de Martí, pero muy intensa su actividad intelectual y su actividad política y su actividad, en este caso, educativa. Sus abiertas manifestaciones independentistas lo conducen a prisión primero cuando era un adolescente y posteriormente al destierro en España, donde en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, obtiene la licenciatura en Derecho y en Filosofía y Letras. Es decir, Martí tiene una formación académica de corte occidental que luego va a ir nutriendo no solamente con su formación autodidacta, él es un gran lector, si ustedes revisan sus obras completas, verán que leía de todos los temas de ciencia, de arte, de pintura, y reseñaba todo lo que hacía, de educación, etcétera, ¿no? Pero también tiene una formación académica propiamente dicha, ¿verdad? Tuvo una amplia cosmovisión del mundo al fijar su recita, o sea, además de toda esta formación, tuvo una cosmovisión que se fue fortaleciendo con su vida en diferentes lugares. En España, ya decíamos, allá estudió y vivió exiliado siempre, de 1871 al 74. En México vive del 75 al 77, en Guatemala del 77 al 78, en Venezuela del 880 al 81 y en los Estados Unidos del 81 al 95. Realmente donde la mayoría de su obra de madurez ya de Martí la realiza en los Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York. Vale la pena destacar que la obra del maestro se fundamenta también en sus viajes a Europa y en América y en las abundantes lecturas que realizó, incluso en varias lenguas. Él incluso es traductor del francés al español, y las relaciones de diversa índole que sostuvo con prestigiosos intelectuales de su época. Si bien Martí, como decíamos, no escribió libros de contenido puramente pedagógico, es posible apreciar en sus diversos artículos un pensamiento educativo coherente, sistemático y muy avanzado para su época, llegando a dominar las especificidades de la enseñanza, sus aspectos sociológicos e incluso metodológicos de la didáctica. En ese sentido, me gustaría exponer algunos de los postulados en los que Martí, de forma teórica y práctica, realiza apreciaciones que constituyen un corpus de ideas pedagógicas y una fuente de enseñanza para los educadores latinoamericanos contemporáneos. En primer lugar, hay un epígrafe que quiero destacar que le he llamado Educación vinculada a proyectos políticos. Al hablar de la actividad de Martí, del apóstol cubano, podemos hacer referencia a su labor político-pedagógica, es decir, casi todas sus actividades, él era un revolucionario político, era un político revolucionario, perdón, casi todas sus actividades las liga a su actividad política. Se aprecia en las críticas que realizó, o sea, esta labor político-pedagógica, en la educación, se aprecia en las críticas que realizó a la educación de su época, tanto en Norteamérica, donde ya dijimos que vivió una gran parte de su exilio, como en América Latina, donde también vivió, como vimos, otra parte. En esta última, de forma particular, criticó en América Latina la enseñanza desvinculada de los problemas sociales, la enseñanza urbana en las escuelas agrícolas, o sea que las escuelas agrícolas estaban en las ciudades. Los padres también critican que los padres envíen a sus hijos a estudiar en el extranjero, critica la falta de educación de los pueblos originarios y también critica la poca atención que se le presta a las mujeres, a los pueblos originarios y a los negros. Pero no solo realiza agudas críticas, también propone soluciones entre ellas la necesidad de establecer una enseñanza de corte científico, escuelas técnicas, fijar un vínculo entre el estudio y el trabajo, entre la escuela y la vida, la necesidad de un cuerpo de maestros ambulantes y la educación popular y democrática. Voy a hacer un paréntesis nada más en los maestros ambulantes, porque en México
años después del triunfo de la revolución, en el año 29, o quizás un poco antes, se conforma un cuerpo de maestros ambulantes, tal como lo ideó Martí, que son eh, los profesores de las misiones culturales que todavía hoy existen, que son maestros que van de manera itinerante por diferentes comunidades, capacitando a los ciudadanos en, digamos, en arte, en oficios que puedan ayudarlos a salir de la pobreza, en oficios que puedan ayudarlos a tener mejores competencias laborales para ingresar al mercado de trabajo. Esta idea que dio Martí en los maestros ambulantes, en México la desarrolla José Vasconcelos y forma esos que le estoy diciendo, los misioneros, que todavía hoy en día son una importante sección de la Secretaría de Educación Pública, que está inspirada en el pensamiento de Martí. Por eso decía que muchas de las cosas que hizo Martí aún tienen vigencia en el siglo actual. Así es que las críticas que hace Martí se están orientadas, ya decíamos, a la falta de vínculos entre el estudio y el trabajo, la falta de vínculos entre la escuela y la vida, la necesidad de construir eso que no existía, los maestros ambulantes, y establecer una educación popular, o sea, de acceso general y democrática, que también fuera, sí, para todos los sectores sociales. Detrás de sus apreciaciones educativas subyace una proyección política que tiene como objetivo supremo la nación americana y como inmediato la independencia de su país, de Cuba y de Puerto Rico, desde luego. Para las ya establecidas repúblicas de América y para las que aún eran colonias, se requería la formación de hombres que contribuyeran a su futuro desarrollo, y la educación se constituía en un elemento fundamental para la construcción de las nuevas repúblicas. Por eso decíamos que su acción educativa tenía un fin, un propósito político, que era construir un nuevo orden social, un nuevo orden político, donde la educación tuviera un papel fundamental. También él dice que la educación puede convertirse en un instrumento de redención popular y debe tener un carácter democrático. Uno de los problemas que Martí criticó en Hispanoamérica fue la imitación de los modelos educativos europeos y estadounidenses. Es decir, Martí, bueno, en el texto de Nuestra América, hay una frase que resume esta crítica a asumir lo de fuera como si fuera lo bueno y no generar nuestros propios conceptos, ¿no? Él decía en Nuestra América, injértense en nuestras repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas. Es decir, América debe estar abierto a toda la torrente del conocimiento científico, pero debe de respetar las raíces que tenemos nosotros con un tipo de conocimiento que nosotros seamos capaces de generar. Por eso por eso se criticaba digamos, imitación de los modelos educativos de otra parte, ¿no? En Nuestra América dice, no es lo mismo no es lo mismo estar en Francia que estar en México. Es decir, la educación que en Francia es exitosa, no necesariamente es exitosa en un pueblo como el mexicano, que tiene una diversidad étnica, una diversidad cultural inmensísima, que no tiene una riqueza inmensísima cultural que no tienen los franceses, ¿verdad? Entonces, por eso es que Martí hace esa crítica en los países de Hispanoamérica a imitar a imitar los modelos europeos y estadounidenses. Esto ya había ocurrido incluso con Simón Bolívar, que en su afán de elevar la educación del pueblo implementó el método lancasteriano. Ahorita les digo si no saben lo que es el lancasteriano. Lo que, por cierto, trajo una contradicción entre el Libertador, o sea, entre Bolívar, y su maestro, Simón Rodríguez, que estaba en contra de esta idea de implementar un modelo lancasteriano de educación que no correspondía a la idiosincrasia del pueblo, de los pueblos latinoamericanos. Más lejos fue, ya lo decíamos hace unos días en la Universidad de Guerrero,
Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, quien de acuerdo con el educador norteamericano y amigo personal de Horacio Mann, logró importar a Argentina un contingente de maestros para que con el modelo norteamericano tratara de sacar a Argentina de las condiciones de subdesarrollo, por llamar de alguna manera, en que se encontraba este país, ¿verdad? Martín no, Martín quería que repito, esta frase que puede sonar muy hasta como lugar común, queremos que venga lo de fuera, pero que se fundamente y que se confronte y dialogue con lo que nosotros hacemos en nuestros países, ¿verdad? La educación, por otra parte, tenía un carácter elitista, puesto que marginaba a los aborígenes, a los pueblos originarios, marginaba también a los negros, a los mestizos, lo que Martí criticó en varios de sus artículos, que no vamos a entrar Convencido de los daños que todo lo anterior significaba, José Martí escribió lo siguiente: el mejor modo de defender nuestros derechos es conocerlos bien. Así, si se tiene fe y fuerza, toda nación será infeliz en tanto no eduque a todos sus hijos. Un pueblo de hombres educados será un pueblo siempre de hombres libres. El papel educativo de la escuela como institución en la formación de las nuevas generaciones no desdeña otras formas paralelas de la enseñanza. O sea, no cree Martí que solo la escuela sea la única fuente de la enseñanza. Hay otras fuentes que también son posibles de utilizar y que interceden en el proceso educativo. Entonces decíamos, el papel educativo de la escuela como institución en la formación de las nuevas generaciones no desdeña otras formas de enseñanza. Disculpen, es que me sonó el teléfono y no tenía quien lo atienda ya. Martí pone de manifiesto su reconocimiento al papel de la escuela en la formación de nuevas generaciones, lo cual fue objeto de observaciones cuando expresa: puesto que a vivir bien el hombre, la educación ha de prepararlo para la vida. En la escuela se ha de aprender el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar. O sea, ahí tiene que haber una conexión entre la vida y la escuela, ¿verdad? Y es que en la biografía de Martí revela que en casi todos los países y en todos los lugares donde se estableció, ejerció suerte de magisterio, unas veces de manera formal en el aula y otras veces en otras modalidades no escolarizadas, a partir de su primera estancia en la isla de Pinos. Recuerde que cuando Martí es muy joven, los detiene las fuerzas españolas, no vamos a hacer su biografía, pero y lo ponen en las canteras de San Lázaro de preso. Los que son cubanos saben muy bien esa historia, pero nada más lo estoy recordando a los mexicanos que no. Y sus padres consiguen que conmuten su pena de estar en las canteras de San Lázaro por mandarlo a la isla de Pinos, que hoy es la isla de la juventud, aquí frente a Yucatán, donde está pegando ahora el huracán con nosotros. Y allá, Martí, en Isla de Pinos, da clase a los niños de ese lugar con una actitud. Era muy jovencito Martí. Estamos hablando de 1870, había nacido en el 53, era un muchachito, y se pone a enseñar a los niños de las familias radicadas allá, ¿verdad? También Martí, cuando lo exila en España, después de estar en de Pinos, básicamente vive de la enseñanza. No, él en México vive del periodismo, pero en España empieza a estudiar en Madrid, pide su traslado luego a Zaragoza, y de lo que vive es de la enseñanza a niños, de manera particular, lo que hoy se podría llamar, lo que hacen hoy que no hay clases, que van algunos profesores a las clases, a las casas de los niños y eso. Martí lo hacía y de eso vivía, básicamente. Entonces tenía una gran experiencia también o sea, sus ideas de la educación no eran únicamente teóricas, sino tenían como fundamento su praxis, que inicia muy jovencito en Los Pinos, en la isla de Pinos, y sigue en España, y también luego en Guatemala. En Guatemala incluso enseña en la Escuela Normal de Guatemala,
Por cierto, en la Escuela Normal de Guatemala conoce a la niña de Guatemala, que es la que, no sé si conocen este poema muy, muy hermoso y dramático, que escribe Martí a una niña que se enamora de él siendo su profesor, ¿verdad? Y cuando él se regresa a México, se casa, regresa a México, se casa y regresa a Guatemala, la niña se suicidó y hace un poema que dice, unos dicen que murió de amor, que murió de frío, yo sé que murió de amor. Y es por eso, ¿no? Es este poema que no vamos a recordar, pero él era maestro en la escuela normal y también era un maestro muy joven también todavía en Guatemala en el año 77 y 78. También Martí enseñó en el Colegio de Santa María y en el de Guillermo Tell en Venezuela y en el Colegio Casa de Educación de Hernández y Mederos en Cuba. Es decir, tuvo una actividad educativa constante. En el nivel universitario enseñó en Guatemala al tiempo que enseñaba en la normal, enseñó filosofía en la Universidad de Guatemala. También para adultos fungió como profesor de español en la Escuela de Idiomas de Nueva York. Alfabetizó incluso, dicen, ¿no? Algunos de sus biógrafos han mencionado que en la manigua cubana durante la guerra del 95 alfabetizó algunos mambises y fue inspector y profesor de la Liga, que era un colegio, también en Nueva York. Es decir, Martí tuvo una actividad docente que lo hizo reflexionar de manera constante en torno al acto de la educación. O sea, no era un pensador, digamos, que digamos, sin fundamentos prácticos. También desarrolló actividades educativas en su variante no escolarizada. Él, ya decíamos que en México, pero en general, él vivió del periodismo, que él usó muchas veces, como veremos enseguida, como un método de enseñanza también. Decía un profesor un profesor que estuvo en Yucatán, pero que también fue muy distinguido en Cuba, en la escuela de Artes y Letras, que era el doctor José Antonio Portuondo, que decía que si un día le dieran a Martí una plantilla para llenar con su edad, su oficio, su lugar de origen y su oficio, seguramente hubiera puesto José Julián Martí Pérez, nacido en La Habana el 28 de enero de 1853, oficio periodista, porque de eso vivió. Pero el periodismo para él tenía muchas aristas de comunicación que le servían para interactuar con el conjunto social al que se dirigía. Una de esas aristas fue la educación. En el ejercicio del periodismo para niños, creo que no hay nada que haya superado su obra más importante creo que no se ha superado todavía la obra más importante que para los niños escribió, que fue la revista La Edad de Oro, en la que se propuso instruir y enseñar de forma amena y de manera profunda y científica. Si alguien ha leído la escuela primaria, sino que se apresuran la educación, la Edad de Oro, si alguien ha leído la Edad de Oro, que se apresure, y no lo ha leído, que se apresure a leerlo, porque realmente es una revista, son 4 tomos la revista, son 4 tomitos la escuela primaria, con ilustraciones muy bellas, con poemas, tiene una síntesis hermosísima de la Ilíada, tiene tiene la exposición de París, donde se expusieron en el siglo XIX los principales avances científicos, pero tiene conceptos importantísimos. Yo el otro día que estaba conversando con Jaime Martín, que está aquí presente, que es un colega cubano de la Universidad de Guerrero, yo le estaba diciendo que en las ruinas indias, que es un texto que está contenido en la edad de oro, mientras en el siglo XIX se pensaba que los indios de América, de las grandes civilizaciones, de los aztecas y los mayas, provenían del viejo mundo o eran descendientes de los egipcios y cosas así, Martí resolvió
la resolvió de manera sencilla, pero a la misma vez muy profunda. Él decía, los mayas, estaba hablando en las ruinas indias, habla de los mayas, proceden de sí mismos. En aquella época, 1889, estamos diciendo, los principales pensadores que había por lo pronto en Yucatán, había el principal pensador de los mayas, era el obispo Crescencio Carrillo y Ancona, pues obviamente lo ligaba a la génesis bíblica, el origen de los indígenas. Y una serie de explicaciones que no viene al caso dar, pero que no era una especie de cosa a la fuerza, ¿no? Y otros me decían que procedían de Egipto. Es decir, a nadie se le había ocurrido pensar o deducir, porque Martí también conoció muy bien a los pueblos originarios, concluir que los pueblos originarios habían gestado de sí mismos. No tenían que, la cultura no tiene como única fuente de transformación la imitación o la difusión, sino también la evolución. Y lo que estaba viendo Martí era que los pueblos habían evolucionado en América hasta constituir las civilizaciones que hoy conocemos y que él conoció también. Por eso decía en esa revista para niños que es sumamente instructiva, profunda y científica, pero a la misma vez sencilla y bella, que los mayas procedían de sí mismos. Entonces, esta era una forma de educar. Yo diría que sería como una de las primeras formas a distancia de educar, ¿no? Hoy por hoy, educar a distancia no es ninguna novedad, pero en aquel momento tenía un propósito muy claro, la edad de oro, que podría haber sido el tema de esta conferencia, porque traspasa la simple creación literaria, que es una gran creación literaria de literatura para niños, al plano educativo, ¿verdad? Que es del que estamos hablando. Y lo estaba haciendo en Nueva York, editado en Nueva York, pero pensado para los niños de América Latina, porque él pensaba que con la gran transformación que esperaba de América Latina, pues tenía que haber, no, también los niños tenían que irse transformando paulatinamente con la lectura de la escuela primaria, de la otra vez la escuela, de la edad de oro. Esas dos revistas son paralelas. Disculpen el lapsus que siempre tengo. Entonces, la actividad independiente, como en la educación, que era una necesidad de comunicación, trajo un resultado de aprendizaje positivo y una experiencia pedagógica fundamental en el proceso docente de José Martí. También Martí se pronuncia como en el plano docente contra el autoritarismo docente, o sea, contra la actitud imperativa del profesor, y defiende el principio de que el maestro gane la autoridad y el prestigio por el dominio demostrado en su disciplina y porque utilice todos los medios y procedimientos metodológicos para poner al alumno en condiciones de llegar al conocimiento por su propio esfuerzo. Voy a repetir, o sea, él se opone a esta relación de poder que se da entre el alumno y el profesor y el alumno, y procura que se le dote al estudiante de los elementos suficientes y necesarios con procedimientos metodológicos que le permitan establecer un diálogo de iguales entre el que enseña y el educando, ¿verdad? Este procedimiento de Martí contra el autoritarismo educativo, hoy por hoy es uno de los grandes planteamientos de la educación contemporánea, es decir, el construir la enseñanza por vía del diálogo, ¿verdad? Este método de Martí era entonces, seguramente no lo habrán considerado una cosa importante, pero es realmente una cosa relevante. Entonces, el docente, en lugar de volverse el jefe de la clase, es el conductor de la clase, ¿verdad? Y es muy difícil, eso tiene que tener una actitud, una ética, incluso digo yo, el profesor, muy, muy singular, para poder asumir que él está ayudando a construir el conocimiento a través del diálogo. Generalmente, la práctica docente, yo tuve
algunos profesores, sí, no todos, sería injusto, que querían que yo hiciera exactamente lo que él quería, como única manera de resolver una posible verdad. Y no había la posibilidad de que yo construyera junto con él un camino para descubrir la verdad, ¿verdad? Por eso Martí escribió lo siguiente: para conocer, decía él, es necesario examinar, que la fuente más creíble de la verdad es nuestro propio examen, medio seguro de conocer la aplicación de nuestra aptitud. Voy a repetir: para conocer es necesario examinar, que la fuente más creíble de verdad es nuestro propio examen, medio seguro de conocer la aplicación de nuestra aptitud. O sea, nuestra aptitud se mide en la propia construcción de la verdad de manera conjunta con el maestro, no en ese examen que nos dan o que nos dan, no sé si todavía los dan en algún lugar, que te dan el examen y tú tienes que resolver los cuestionamientos tal que el profesor quiere. La aptitud está en ir construyendo el conocimiento junto con el profesor. Es lo que decía Martí. Y agregó con acierto al referirse a la comunicación en el proceso de la enseñanza. La conferencia, dice, o sea, como la que estoy dando ahora, la conferencia es un monólogo y estamos en tiempos de diálogos. Uno hablará sobre un tema y todos luego, perdón, preguntarán y responderán sobre él. Unas veces por lo alto del asunto será la conferencia sola, otra será el trato en junto de nuestras ideas esenciales para acallar la duda, para entender una institución política, para conocer el alcance del programa social. Es decir, que el monólogo dice es una única vía de construcción del conocimiento, pero dice él que estamos en tiempo de diálogo, porque con esto construiríamos más de una verdad, y es que ya no se puede, no ahora, desde entonces es imposible hablar de la verdad, sino son las verdades las que construyen el conocimiento, ¿verdad? O sea, en el entendido de que el conocimiento científico siempre se construye sobre bases hipotéticas. Quien considere que una hipótesis no admite un nuevo cuestionamiento está liquidado, porque ahí se cierra el conocimiento de la ciencia. La ciencia se construye sobre bases hipotéticas. Y entonces ya Martí, por eso le decía que él tenía una cosmovisión científica en el pensamiento, porque para pensar que la educación, que el conocimiento educativo, el conocimiento escolar, el conocimiento del aula, se construye sobre bases de hipótesis y no sobre una verdad que el profesor plantea en un monólogo, estamos ante una realidad sorprendentemente moderna en la versión de Martí, ¿verdad? Asimismo pondera a Martí, así como pondera el diálogo, pondera el desarrollo del pensamiento flexible, creativo, lo que significa que llevar a los alumnos a pensar por sí mismos. O sea, si crees que la verdad se construye sobre bases hipotéticas diversas, pues también tienes que considerar que el conocimiento es flexible, ¿no? Tienes que considerar que el conocimiento se puede pensar por sí mismo y no necesariamente solo en la vía del monólogo. Martí mostró una constante preocupación por renovar la enseñanza a partir del conocimiento que tenía sobre cuán permeadas estaban los sistemas educacionales y los cuerpos de maestros por la escolástica. O sea, en la época de Martí, creo que hasta ahora por el positivismo, pero en la época de Martí estaban influidos, aunque se dice que en Europa la escolástica fue del siglo XI al XVI, yo creo que en el siglo XIX, la escolástica, que si ahorita les voy a decir en dos palabras para los que no lo sepan, la escolástica todavía en el siglo XIX y en el XX tenía y tiene en el XXI todavía una fuerza inusitada. El movimiento filosófico que se llamó la escolástica fue un principio que intenta comprender el contenido sobrenatural
de la revelación cristiana por vía de la ciencia, ¿no? O sea, quería explicar la verdad teológica por la verdad científica. Esta misma, pero esta dualidad que se dice tan sencilla es muy compleja, el construir el conocimiento de esa manera. Y todavía tenemos por eso critica mucho cómo la escolástica impedía que esta vía del diálogo, esta vía del conocimiento flexible, podía ayudar a salir adelante a las escuelas. Por eso combate el dogmatismo y la creencia ciega en la palabra del maestro, la aceptación pasiva de las verdades absolutas, y se pronuncia por una enseñanza científica desde el nivel elemental hasta el nivel universitario, y a la necesidad de que los alumnos pensaran por sí mismos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Afirmó lo siguiente: y pensamos que no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al niño a aprender por sí. Asegúrese cada hombre en el ejercicio de sí propio, haga la enseñanza. Voy a repetir la cita porque es importante. Y pensamos, decía Martí, que no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al niño a aprender por sí mismo. La educación ayuda al niño a prepararse por sí mismo. Asegúrese que cada hombre ejerza por sí propio el conocimiento. Ese es el proceso de que él propone como para la enseñanza. Y expresó con meridiana claridad que la participación del alumno en el proceso de la enseñanza debe ser activa para lograr la solidez del aprendizaje y la fijación de los conocimientos, por lo cual el maestro ha de propiciar con flexibilidad y creatividad que el alumno, y cito otra vez a Martí, deduzca por sí las lecciones directas y armónicas que lo dejan enriquecido con los datos, a la vez que fortificado por haber dudado de ellos. Entonces, voy a ir resumiendo para ir cerrando un poco el tema, ¿no? Ya decíamos que Martí tiene una serie, estas son sus ideas pedagógicas, pero no son ideas que solo surgen de una experiencia, digamos, cognitiva basada en la filosofía o en el pensamiento, sino tienen como base su larga trayectoria docente y el hecho de que el periodismo lo considerara un medio para la enseñanza también. Por eso llega a esas conclusiones, ¿no? Y también, casi terminando, dice que la educación debe tener un carácter integral en la formación del educando. Y quizás entre los varios trabajos de Martí donde se expone con mayor claridad la intención de la educación integral es en la obra de educación a distancia ya mencionada, La Edad de Oro, dirigida, ya dijimos, a niños y jóvenes. Entre otros elementos componentes incluye un aparato noseológico, integrado por conocimientos científicos, históricos y literarios. Un aparato para la formación de valores morales constituido por enfoques, puntos de vista, criterios, un mecanismo para el desarrollo de habilidades para pensar que incluye la descripción, la narración, la generalización y la valoración, y un sistema encaminado a la formación ética. Todos estos valores pedagógicos están contenidos en esta pequeña revista infantil que diseñó Martí en 1889. En resumen, en esta obra existe el propósito de desarrollar una educación intelectual, moral, ética y patriótica. Y patriótica en términos de la patria grande, no de la patria pequeña, no de la aldea. Acuérdense que para Martí la patria es la patria grande, es América Latina, nuestra América, diferente de la otra América, ¿verdad? Donde hoy por hoy está viendo si se reelige el señor Trump, esperemos que no. En resumen, en esta obra, en la Edad de Oro, existe el propósito de desarrollar una educación que se complementa con la necesidad de una educación física, a la cual el insigne cubano se refirió también, o sea, él también le pone un acento importante a la educación física.
no voy a leerlo pero en varias, hay hasta una tesis que leí hace poco de un profesor de la Escuela Normal de aquí, que es la educación física en la obra de Martí. Y tiene toda un planteamiento de la importancia de la educación física. Y de hecho, cuando estaba yo hablando de la salud en la cátedra de Guatemala, decía que lo mismo para la salud le da un peso superlativo en la materia de la salud a la educación física, o sea, al ejercicio, al deporte, ¿verdad? Es necesario señalar que Martí, en su práctica pedagógica, empleó métodos y procedimientos de avanzada para su época, en particular el tratamiento comunicativo que le imprimió a la enseñanza de la gramática. Desarrolló un enfoque participativo en las clases para los obreros de la Liga de Nueva York y una metodología para la revisión de los trabajos presentados. Primero corregía los errores de redacción y ortografía, después recogía lo bueno y lo original y después exponía sobre las preguntas anónimas dejadas previamente por los estudiantes obreros sobre la mesa lo que podíamos construir como un nuevo conocimiento. Al respecto, cabe señalar la apreciación de uno de sus discípulos. Uno de los discípulos de Martí escribió lo siguiente, y consta que él criticaba el monólogo, pero decía un alumno de Martí lo siguiente: dan ganas, decía el alumno, de cometer faltas por el solo placer de oír cómo se corrigen por Martí. Es decir, el alumno disfrutaba incluso de la manera en que corregía a Martí con creatividad y con equidad los errores que se cometían, ¿no? Fundamentalmente en gramática. Acuérdense que él es un poeta además, entonces es difícil que un poeta no tenga, además un poeta que dicho sea de paso, revolucionó el lenguaje castellano en el plano universal. Nosotros estábamos acostumbrados hasta antes de Martí y del modernismo a que la literatura y la lengua, por lo tanto, viniera de Europa hacia América Latina. A partir de Martí, las cosas se invirtieron. Se empezó a hacer una nueva geopolítica de la gramática y de la literatura de América hacia Europa. Por eso el modernismo, incluso que no solamente hace Martí, lo hace Gutiérrez Nájera, lo hace Darío, compenetra a los europeos, a los españoles en particular, cuando están en la peor crisis que tienen, que es justamente cuando pierden a España, cuando pierde España a Puerto Rico y a Cuba en manos de los Estados Unidos. Hay una desmoralización de los españoles porque ya habían perdido todo América. Pues en ese entorno, el verbo martiano, la poesía latinoamericana le da vida y le da color y sonoridad al pensamiento hispano. Y fíjense que a partir de entonces empezamos a ganar premios Nobel, vino el boom literario de América Latina, y bueno, y no tengo que contarles más, pero hoy por hoy la referencia literaria en nuestra lengua no es necesariamente España, sino somos nosotros. Y fue justamente porque Martí descreía en la necesidad de imitarlo de fuera y apostaba más a construir lo propio. Y en la educación, a que la educación fuera un diálogo que propiciara esa construcción de lo propio. En resumen, me gustaría pues dar algunas conclusiones, ¿no? Algunos elementos. Y yo diría que todo el pensamiento pedagógico de Martí requiere, en primer lugar, organizarse porque es un corpus disperso en su obra, en sus obras completas. Son 28 tomos la obra crítica son muchas más, pero la obra completa de Martí son 28 tomos, y en todos esos 28 tomos está disperso el pensamiento pedagógico de Martí, como está disperso el pensamiento sanitario de Martí, etc. Es necesario sustraerlo, o por lo menos organizarlo. Tal vez si lo sustraes de contexto pueda perder sentido, pero es necesario organizarlo para tener un corpus que permita tener una, digamos, pedagogía martiana, ¿verdad? Que no es ni por asomo el repaso que estoy haciendo. Esa es una tarea
pendiente todavía de la pedagogía contemporánea. Luego, tenemos que tener en cuenta que se trata no de un ejercicio ocioso, sino quizás de uno de los primeros planteamientos pedagógicos originales latinoamericanos. Es decir, es uno de los primeros, y cuando digo latinoamericano, no, o Martí incluso, bueno, ya lo dijimos antes, no estamos pensando que sea un pensamiento aislado del entorno internacional, no, es un pensamiento surgido en América Latina con las influencias que necesariamente tiene que tener todo con su conocimiento científico que está enlazado con el entorno global. Martí lo estaba, pero es un conocimiento latinoamericano, pero es sobre todo un conocimiento humanista, un conocimiento que tiene en el centro de su interés al ser humano, a la colectividad, a la sociedad, a la transformación de la sociedad por el bien común. Y yo creo que en ese sentido, pues creo yo que vale la pena acercarnos un poco al pensamiento de Martí. Hay un pensador que se llama Pablo de la Torriente Brau, ¿verdad? Quien por cierto murió defendiendo la República Española, que decía una cosa con la que quiero terminar. Apunten bien su nombre porque es un personaje importante para estudiar también. Pablo de la Torriente Brau. No sé si alguien ha oído hablar de él, sino también que se apuren a conocerlo. Pablo de la Torriente Brau decía, me gusta decirle más a Martí amigo que apóstol, porque lo siento cerca. Esto tal vez se deba a la feliz circunstancia de que yo aprendí a leer en la edad de oro. Con eso terminaría. Es decir, este hombre que dice, me gusta más decirle a Martí amigo que apóstol, porque claro, todo el mundo le dice el apóstol de la independencia de Cuba, pero él, Pablo de la Torriente Brau, le dice, me gusta más decirle a Martí amigo que apóstol, porque lo siento cerca. Eso tal vez se deba a la feliz circunstancia de que yo aprendí a leer en la edad de oro. Y yo no aprendí a leer en la edad de oro, pero les quiero confesar que desde muy joven, muy jovencito, me lo dio mi madre para leer y conservo aún la edición que me regaló mi madre. Y quizás de ahí nació mi interés en Martí. Bueno, pues esa sería mi exposición y estoy dispuesto a conversar del tema que deseen. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, Girón, ¿quieres moderar? O Alejandro, ya vi que está por allá también, cualquiera de los dos. ¿Alguna pregunta? Puede levantar la mano y le damos la palabra. Solo tiene que abrir su micrófono. Casi no se te oye, Girón. Nadie, creo. ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo, Pues complementar, hacer alguna cosa? más que nada felicitarlo, maestro, porque pues nos regaló y nos compartió un panorama muy interesante sobre quien diera nombre a nuestra universidad y de lo que nos sentimos tan orgullosos y Muchas tan, gracias, doctor Valadez. y tan comprometidos por estar con una figura. Siempre me sorprende, siempre que escucho o que se conversa o que hay alguna referencia al maestro, al apóstol, siempre me sorprendo de cómo se adelantó a los tiempos, porque sus grandes lecciones son tan vigentes ahora y como dice usted, se me hace un buen reto el de integrar ese corpus pedagógico de toda su contribución, pero yo quiero concentrarme mucho y es en algo que estamos pensando en la universidad, en el rol del maestro. Y
Y yo creo que ahí tenemos una fuente de inspiración, por una parte, de orientación y de estructura por parte del maestro José Martí, porque realmente lo veo, por una parte, obviamente, desde el punto de vista de las capacidades y habilidades y competencias que debe tener el nuevo maestro, pero más profundamente lo veo como una gran fuente de inspiración sobre la responsabilidad que tenemos en rescatar ese conocimiento que debemos de construir propio para nuestra América Latina, retomando, como muy bien dice, las cosas de fuera que son relevantes y que son importantes y de las cuales también somos parte, pero centrándonos en nuestra realidad cercana. Y yo creo que estamos en un momento muy propicio, eh, forzados un poco por esta pandemia, forzados por esta nueva manera de dar clase a través de las redes digitales y utilizando la tecnología. Más aún, se vuelve un reto para el maestro explorar y fortalecer nuevas alternativas para realmente hacer que siempre la experiencia de nuestros alumnos sean como la época de oro, una experiencia divertida de aprendizaje, de superación en la vida y en el trabajo con todos estos principios que ustedes nos comparten. Más que nada se lo quiero agradecer porque esta reflexión que usted nos compartió, pues nos hace como poner en orden en nuestra mente estas ideas y ahora nuestro reto pues es llevarlo a la práctica con toda nuestra comunidad. Muchas Muchas gracias, gracias. muy amable. Gracias. ¿Alguien más quiere tomar parte? El doctor maestro Carlos Evia. Pues de tu charla, en la parte, en primer lugar, felicitarte porque me gustó mucho, muy interesante. Y en esa parte donde tú señalas que el José Martí eh, pro- proponía que el maestro esté a la altura del alumno, que no se sienta jefe, que no sea nada más el que hable, sino que sea un diálogo. A mí me recuerda un detalle que yo tenía con mis alumnos. Cada vez que empezaba un curso, les decía que van a aprender ellos tanto como yo voy a aprender, porque sucede que tantas mentalidades que uno ve pasar en los salones de clase y uno no se imagina qué preguntas tan interesantes van a salir de esas personas. Estoy hablando de jóvenes entre 18 y 24 años, ¿verdad? Entonces es maravilloso entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje es infinito, aun cuando uno trate los mismos temas que la asignatura reclama. Es todo. Muchas gracias, Carlitos. La doctora Tere Pulido. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estoy encantada, francamente no, como no estoy en esta área ni educativa ni social, vine porque me pareció muy interesante escuchar un poco más sobre José Martí, especialmente de ustedes que dominan tantísimo ese tema. Y me encuentro con dos cosas muy bonitas. Una, cuánto aportó a la visión de lo que es la educación. No tenía idea, ¿no? Realmente yo lo conocía pues como poeta, ¿no? Y me encuentro que murió unos 15 años antes de que María Montessori naciera. Entonces, porque lo que él propuso, pues lo vino a hacer como más famoso con Montessori, ¿no? Con María Montessori. Entonces, esa parte me pareció súper interesante. Agradezco muchísimo esta excelente exposición, además, o sea, una selección muy bien realizada de todas estas aportaciones a la educación y a la pedagogía. Y bueno, como dato extra, pues efectivamente mi padre, que murió hace 17 años, nos hablaba mucho de José Martí, y precisamente porque él aprendió con estos libros de la Edad de Oro.
sí, lo valoraba muchísimo. Él hablaba mucho de José Martí. Pues gracias, eso es. No, gracias a usted, doctora. Aparte que me da mucho gusto verla, ella es directora del Centro de Banco de Germoplaza del Parque Científico. Convivíamos mucho con ella hasta hace un par de años. Le Sí, extrañamos ahora. antes del coronavirus. Antes Pero del aquí está. coronavirus. Me da mucho gusto también verlos a ustedes. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Maestro, El buenas doctor tardes. Hayden Martín. Sí, Sí, Hayden. sí. Bueno, primero agradecer la invitación. Siempre es un placer oírlo hablar sobre José Martí. Y bueno, yo quería referirme a que cuando llegué aquí a México, tengo que decirlo así, me impactó. A mí me impresionó mucho cuando escuché hablar de que una universidad se llamaba José Martí. O sea, esto es algo que a lo mejor están acostumbrados, pero llegar aquí a México eso me impactó, ¿no? Primero con el maestro Pupu, Rigoberto Pupu, y bueno, después con usted, que son un viejo compañero de estudios martianos. Sobre el Martí pedagogo que usted hablaba y la educación, creo que además de resaltar la edad de oro que usted bien hablaba y bueno, y todo lo que significaba para los niños y significa en pleno siglo XXI, hay que también que rescatar que Martí no solo, porque a veces vemos la educación como un problema profesional. Martí dio clases gratis en Guatemala de filosofía. O sea, esto también es importante. Cuando enseñó español o inglés en los Estados Unidos, tanto a los emigrados como a los norteamericanos negros, lo hacía de gratis en los clubes revolucionarios que se formaron en Nueva York. Y otro aspecto importante que ya sí es en el campo más de nosotros, sabe que nos dedicamos a la filosofía, es el problema de que con Martí, esto no se ha escrito, pero creo que estamos por ahí investigando, con Martí se rompe por primera vez el problema cognoscitivo del hombre en la parte educativa. Si hasta el momento, finales del siglo XIX, estamos hablando, el problema educativo en el hombre se da una relación sujeto-objeto, donde el sujeto es el profesor, lo que ustedes hablaban ahorita, y el alumno se convertía en objeto del profesor, con Martí ya viene a darse una relación donde se omite por todas las partes la objetivación del sujeto, que es el ser humano. Entonces se viene a una relación sujeto-sujeto. Esto es una relación dialéctica que probablemente se empieza a practicar como tal en la educación, en la pedagogía mundial, segunda mitad del siglo XX, o sea, hace unos años nada más. Y con Martí ya desde finales del siglo XIX ya se está dando la relación, a la hora de la pedagogía, a la hora de la educación, la relación sujeto-sujeto. En estas charlas que entablaba amigosamente, cercanamente con los estudiantes, alumno-estudiante, estudiante-alumno. Le agradezco y una vez más gracias, maestro. No, muchas gracias, muy aportador. ¿Algún otro desea participar? El doctor Alejandro Valadez nos decía que en otras circunstancias estaríamos comiendo, así como es el aniversario de la universidad, haciendo una comida yucateca. Y creo que le vamos a tomar la palabra, doctor. Cada quien va a comer en su casa algo, porque no hay manera de que nos reunamos, pero el año que viene ya vamos a ver que todo va a ser mejor. Tenemos mucha esperanza en que alguno de los candidatos vacunales nos va a sacar adelante y podamos de nuevo volver a una, yo creo que debemos volver a una normalidad diferente, una normalidad que sea más equitativa entre las personas, más respetuosa de la diversidad, que también sea más amigable con el medio ambiente. Seguramente habremos muchos que habíamos cometido fallas en esos terrenos, pero que con esta experiencia tan intensa que representa y dolorosa al mismo tiempo en todos los planos la pandemia, pues nos está dando una enseñanza que pues para mejorar. Yo creo que el año que viene estaremos celebrando bien
Yo creo que estamos muy bien, ¿no? Pero mejor este aniversario, ¿no? Les repito, es muy singular. Y yo le decía ya a los compañeros de la universidad que independientemente de que construyamos una nueva normalidad, regresemos a lo presencial, yo creo que no debemos de echar por la borda este tipo de diálogos que tenemos, porque permite que nos acerquemos de manera expedita, no importa dónde estemos. Ahorita, por ejemplo, Elvira Hernández ya creo que va a desayunar, está en Canarias, ya nos dijo que pasó la medianoche y ella es muy fiel y amiga nuestra y pues casi que está esperando sobre el desayuno. Pero esto es muy bueno porque de todas maneras ese era el ideal de Martí, que estemos en un horizonte más dialógico, más de convivencia, más articulado entre todas las personas del mundo y podamos, pues si bien, porque antes pensábamos solamente en, bueno, ahora yo le di clase a Elvira en España, pero tuve que ir a España. Ahora no, ahora pues, nos podemos dar clase y tomar y así por vía del Zoom. Así que les agradecemos muchísimo su presencia a todos y cada uno de ustedes. Y tendremos otras actividades. No sé si no quieres comentar para cerrar. Y, vamos a tener 2 actividades más por el aniversario de la universidad. La más próxima es este jueves a la misma hora. Pueden solicitar el acceso por el inbox de la universidad o pues si tienen nuestros teléfonos se los enviamos, que es una actividad junto con la Asociación de Cubanos Residentes en Yucatán. Vamos a tener una mesa panel muy interesante. Y después el lunes, también a las 6 de la tarde, vamos a tener la entrega de un reconocimiento a uno de nuestros profesores fundadores que falleció hace unos meses y queremos reconocerle su trabajo y agradecerle por haber creído en el proyecto. Fue uno de nuestros primeros profesores en incorporarse a la planta docente. Entonces esas 2 actividades, una es el jueves a las 6 de la tarde y la otra es el lunes a las 6 de la tarde, ¿no? Siempre ponemos toda la información en nuestras redes sociales y también o por los otros canales de comunicación a través del WhatsApp o la página de internet pueden solicitar todos los informes, ¿no? Entonces esas son las 2 actividades que tenemos por el aniversario de la universidad y sería todo. Y pues les esperamos el jueves a las 6. Vamos a tener un diálogo muy interesante entre 2 conocedores de la obra de Fina García Marrús, que es la esposa de Cintio Vitier, pero no me gustaría referirme a ella diciendo que la esposa, pero es una de las martianas vivas más importantes de todos lados, poetisa también, y la poetisa Loinás. Vamos a tener esa actividad la vamos a hacer, cada año se hace de conjunto con la Asociación de Cubanos Residentes en Yucatán, José Martí, que su presidente es Pedro Juan de la Portilla, y cada año, el año pasado, pues nos ofrecieron ellos un concierto con un grupo musical muy bueno que tienen aquí, y hubo hasta un brindis y un baile en la universidad. Este año, pues ya tuvimos un concierto el sábado, pero no pudimos tener un baile como el año pasado, pero el año que viene lo tendremos. Por lo pronto les esperamos el jueves y les agradecemos mucho su presencia y su tolerancia por habernos oído todo este tiempo que les robé hablando de Martí. Muy buenas tardes y que sean felices. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, maestro. Gracias. Luego.